Los tres chanchitos. Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza Los tres chanchitos. Hola, chanchitos del universo, y bienvenidos al Tres Chanchitos 77. 77. Ya son programas. Os recuerdo que esto es un podcast, de Sevilla Web Radio, que también es ya un podcast de la plataforma Radius, de la emisora de la Universidad de Sevilla. Y pero que Radius, que por cierto me han entrevistado. Porque tú también puedes hacer Radius. Bueno, pues en el próximo programa de Ciencia Clandestina de Radius me ha entrevistado nuestra querida amiga Mari Carmen Escame, de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Sevilla, y no lo perdáis porque estuve haciendo amigos en la entrevista. Bueno, y aparte pues que seguimos patrocinados por el plan propio del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Sevilla. El quinto plan propio. El quinto plan propio. Bueno, más bien el sexto, pero da igual. O el sexto, uno de ellos. Y antes de pasar a desarrollar este maravilloso programa que promete ser épico, vamos a decir algunas propiedades del número 77, que seguro que todo el mundo está esperando que yo diga que ¡ay, qué número más soso! Como no es primo, porque es 7 por 11, pues no me gusta. Pues tiene unas cosas muy chulas. Los múltiplos de por 11 son chulos. En general son más chulos. Es defectivo. Eso ya lo saben todos nuestros oyentes, y si no que se escuchen los anteriores. Bueno, es que además solo tiene dos divisores, 7 y 11, básicamente. Y hay que sumar también el 1. Sí, pero 1 y 7 son 8 y 11 sí, son pero 19. el 1 aporta 1 como mucho. Exactamente. Bueno, pues tiene alguna propiedad chula. Por ejemplo, es la suma de 3 cuadrados consecutivos. Es la suma de 4 al cuadrado más 5 al cuadrado más 6 al cuadrado, que esas cosas a mi hijo Ventura le encantan. Y también otra propiedad chula que tiene es que es la suma, el resultado de sumar los 8 primeros números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Si lo sumáis, sale 77. Y otra propiedad que tiene, que voy a aprovechar para hacer una recomendación a los profesores de primaria y secundaria, es que es el menor número con persistencia multiplicativa 4. Y ahora alguien estará diciendo, Clara, ¿qué es la persistencia multiplicativa? Ya se lo sabe todo el mundo, Clara. ¿Sí? ¿Qué es? Eso es cuando persiste multiplicativamente. Hasta el 4. No, venga, dímela. No tengo ni idea, pero ¿qué? Pues eso es lo que iba a decir. Yo le descubrí lo que es la persistencia multiplicativa, lo reconozco, en la Escuela Miguel de Guzmán, que tuvo lugar en Alcalá de Henares, no recuerdo en qué año, pero hace un par de años o 3, en una conferencia de una persona a la que os recomiendo mucho a todos los profesores de primaria y secundaria que sigáis en Twitter, aunque no me sé su Twitter, pero es Cecilia Calvo. Me preguntáis en Twitter y yo la busco, tiene Twitter. Bueno, o incluso teclea en Google Cecilia Calvo. Twitter Cecilia Calvo. Exactamente. Sale. Bueno, pues Cecilia Calvo en una conferencia habló de la persistencia multiplicativa. Y bueno, la persistencia multiplicativa es cuántas veces tienes que multiplicar las cifras entre sí hasta llegar a una cifra. Por ejemplo, el 77 tiene persistencia 4, y es el más pequeño que la tiene, porque 7 por 7 es 49, ahora coges 4 por 9 son 36, 3 por 6 son 18 y 1 por 8 ya es 8. Has hecho 4 multiplicaciones hasta llegar a una cifra. Y este jueguito que parece un poco tonto, pues a mí me encantó, porque Cecilia lo presentó como una de las propuestas para practicar la multiplicación en niños de primaria. Y a partir de ahí, pues yo os recomiendo un blog que recomiendo a todos los maestros de primaria y secundaria que conozco, que se llama .math, así, como fuera punto, pero sin la O, .math. Y si ponéis .math lo vais a encontrar, que llevan Cecilia Calvo, Ana Cerezo y David Barba, que está lleno, repletísimo de actividades para practicar las operaciones estas que hay que practicar al principio de la enseñanza de las matemáticas, pero con unas actividades chulísimas. Pero está en polaco. Está en catalán. No. Es un blog que está escrito en catalán, pero vamos a ver, aquí todo el que me está escuchando... No se escuchará en tu círculo. Sí, pero donde los polacos son todavía muy queridos. Bueno, sí, está escrito en catalán, no lo he dicho, no creo que fuera fundamental, porque yo creo que cualquier persona que está escuchando este programa, si me entiende a mí, puede entender el catalán. Quiero decir, puede leer en catalán. Y si no, el botón derecho del ratón os lo traduce, que es muy fácil. Y además, mira, voy a decirte una cosa, las actividades son chulísimas porque no son solo actividades de practicar multiplicaciones y tal, que lo son, sino que además le ayuda a un poco la idea de Singapur, ¿no? Primero los hacen
hacer multiplicaciones, luego dicen, ¿qué ocurrirá si? ¿Qué ocurrirá? ¿No? Lo de las 3 leyes de Singapur, ¿no? De manipular, escribir y luego abstraer. Y son unas actividades buenísimas. Entonces, una vez que yo recomendé esto a alguien que no hablaba catalán, me dijo, pero digo, y además las fichas las tienen, en el mismo blog están las fichas, que solo tienes que imprimirlas para pasarlas a los alumnos. Y me dijo, ¿qué está en catalán? Y yo dije, pues mire, sirve como actividad transversal, porque así el niño aprende matemáticas un poco al estilo de Singapur, pues manipulando, escribiendo y luego abstrayendo, y de paso pues aprende que en su país hay otros idiomas oficiales, pues siempre todo buscan en Google cómo traducir una pequeña frase en catalán, que será lo que pone al principio del ejercicio, como ponen todos los ejercicios de matemáticas. Tampoco los ejercicios de matemáticas es que sea literatura. Así que con esta recomendación, con esta propiedad del 77, que me las ha recordado, las propiedades del 77, por ser el menor número de resistencia multiplicativa a 4, es el número atómico del iridio, pero como no se me ocurre ya ningún chiste con el iridio... Clara, una pregunta. ¿Se te ocurre algún chiste con algún elemento químico? Sí, alguno no ha salido, lo que pasa es que no me acuerdo. Pero es que... Bueno, esto es un llamamiento a mi amigo Emilio Molina. Seguro que a él, con los chistes tan malos que se le ocurre, pues sabe un chiste sobre el iridio. Y ya está. Solo recordaros que la semana que viene, si estáis escuchando esto on time, el 14 de marzo de 2018 es el día de Pi, bueno, como todos los 14 de marzo, y que en España hay un montón de actividades previstas para ese día. Entonces, si queréis, hay una agenda en la página del Pi Day Spain, hay una agenda que recoge todas estas actividades, así que os pasáis por allí. La página del Pi Day Spain es www.piday.es y entráis ahí en la agenda y lo tenéis todo. Un abrazo y un beso muy fuerte ahora mismo para mi amigo Gonzalo Merat, que es quien mantiene esta página y al que le debo un vídeo probando el Vegemite. ¿Podemos opinar sobre...? ¿El Vegemite? Sí. No, todavía no. Vamos a hacer un vídeo, ese se lo he dicho, yo he prometido a Gonzalo, y lo vamos a hacer un vídeo comiendo Vegemite y explicando nuestras sensaciones. Quería solo mandarle este abrazo fuerte a Gonzalo Merat, que sé que me aseguro que te lo está escuchando. Pues os pasáis por la página de www.pidei.es y tenéis una agenda. Y entre las actividades que vais a encontrar en esa agenda hay una en la que participamos los dos chanchitos, dos de los chanchitos. No los dos chanchitos, Alberto, no me mire con cara de asesino. Yo estoy aquí. Dos de los chanchitos. Enrique y yo, el 14 de marzo, día de Pi, estaremos en el evento que la BECAN, que es el Instituto Vasco para el Centro Vasco para de Matemática Aplicada, y Naucas, la plataforma Naucas, han organizado en Bilbao, que tiene 2 sesiones, una por la mañana para niños y una para adultos, bueno, para todos los públicos por la tarde, en la que estamos Enrique y yo, que yo voy a dar una charla sobre conejos, se llama Sigue el conejo blanco. ¿Y tú de qué vas a hablar, Enrique? No me acuerdo, ¿qué pone ahí? Tu charla se llama Pi así en el cielo como en la tierra. Pues de religión. De religión. Bueno, pues a partir de las 7... O sea, ¿tú de qué vas a hablar? ¿De botánica o de conejos? Te he dicho de conejos, no voy a decir más nada. ¿Del conejo de la Lole? Pues, o sea, que yo no me lo perdería. Uno va a hablar de religión y la otra de conejos. O sea, yo voy a hablar de mi conejo. ¿Tú de follar? ¿Tú de follar? No, voy a hablar de conejo. De mi conejo blanco. Todas las charlas y los talleres por la mañana lo miráis en la página de naucas.com, está toda la información. Serán las charlas donde estaremos Enrique y yo, serán en el Vizcaya Aretoa de la Universidad del País Vasco a partir de las 7 de la tarde, el 14 de marzo. Y si tenéis nuestro libro de las vacunas, lo lleváis y lo firmáis, os lo firmamos. Y si no lo tenéis, compradlo de aquí al 14 de marzo. Así que nada más. Le doy la palabra a Alberto, que está ansioso por hablar. La semana que viene presento yo el programa, ¿eh? Bueno, pues lo presentas tú. Que yo no sé por qué, en qué momento habéis decidido que lo presente yo. Que siempre me dejáis a mí. No, pero es que lo que pasa es que la gente ha dicho, es que en los programas de podcast donde hay un preámbulo de 1 minuto o 2 minutos, se hace muy largo. Nosotros nunca bajamos de los 15 minutos de preámbulo. No, un preámbulo. Bueno. O sea, hemos hablado hemos hecho divulgación de las matemáticas sobre el 77. Tienes toda la razón. Hemos recomendado un blog. Y estamos diciendo que España se va a llenar de matemáticas el día 14. Eso engancha con nuestra última sección del año pasado, del programa pasado sobre iraní, y lo importante que es que mucha gente en este país hable de matemáticas. Punto pelota. ¿Qué nos traes, Alberto? ¡Cochinitos! Buenas.
Pues yo, como nos hemos peleado, y no sé si voy a hablar de pelea. De besos. Besos. Entonces mi pregunta sería, ¿qué tienen que ver los besos con los DVDs o CDs, con la música en general? Hombre, tiene mucho que ver, ¿no? Hay muchas canciones de besos, ¿no? Pero me hablo concretamente no con las canciones, sino con los métodos para registrar la música y que se reproduzca de forma adecuada. También te digo que ya nadie sabe, la gente joven no sabe lo que es un CD, pero bueno. Bueno, no tiene por qué ser un CD, basta con, puede ser cualquier método de almacenamiento digital. Y hoy en día, quitando la gente esta que tiene las barbas así muy cuidadas y los bigotes prusianos y demás, todo el mundo escucha música mediante métodos digitales. No, yo tengo una amiga que todavía usa CDs. Bueno, pero eso ya es eso es un paso más, o sea... Y no es hipster. Eso es vaga. No, yo me refería, claro, los métodos analógicos son los que... Yo me he comprado un Walkman. De cassette. De cassette, claro. Claro, o sea, cassette sí que es imposible encontrar, ¿no? No, si te esfuerzas, los hay. Pero ya no debe, o sea, el cassette tenía una cierta vida, o sea, cada cassette tenía... A la cinta. A la cinta. ¿Cinta de cassette? Yo he tirado un montón este verano. Ay. Bueno, en cualquier caso, lo que se ha publicado justo a final de... El 26 de febrero, se subió un artículo a Archive, con lo cual hay que mirarlo con cierta prudencia. No está revisado. Porque no está revisado Archive, creo que lo hemos mencionado alguna vez, pero digamos que es un repositorio de artículos que se suben, aunque todavía no tiene ninguna validez, digamos, como referencia del artículo desde el punto de vista científico. Sí, no. Pero de alguna forma es como mear en un árbol los perros, ¿no? Sí, eso te iba a decir, que se hace como para mear. Tú lo haces y ya has meado allí y quiere decir que ese trabajo es tuyo, no te lo pueden robar, ¿no? Si alguien está más pensando en la idea. Y entonces, pues en este artículo, un señor, Serge Blagout o algo así, ruso, sí, da una cierta estructura que en cualquier dimensión, en dimensión n, consigue una cantidad exponencial de esferas, exponencial en la dimensión, de tal forma que todas tocan a una esfera central. Todas las esferas tienen el mismo tamaño. Vuelvo a explicarte el problema. Él encuentra para la dimensión n una cantidad exponencial de esferas en n. ¿Sí? De tal forma... ¿Un número elevado a n? Un número. Bueno, ahora explicaré qué número es, porque el número es un poco complicado, pero bueno. Pero supongo que mayor que 1, ¿no? No. ¿Cómo que no? Bueno, es un número sí, pero ligeramente mayor que 1. Eso sí, sí. Muy ligeramente. Si no, el resultado es un mojón. Ya, pero bueno, pero hay que decirlo con cierto cuidado. Ahora lo especificaré qué significa. Entonces, la idea es, en cualquier dimensión tú puedes definir lo que es una esfera. Sí. Una esfera son los puntos que distan de una cantidad. Pues vamos a hablar de esfera unidad todo el tiempo. Todos los puntos que distan de 1 fijo, 1. Del centro. Del centro distan 1. Por ejemplo, en R, la esfera de radio 1, pues son 2 puntos, el -1 y el 1, si está centrado en el 0. Sí, en un intervalo. En dimensión 1, una esfera es un intervalo. No, esferas son... 2 puntos, de hecho. Son 2 puntos. No vale, intervalo. quedando con la superficie, sí. Sí. Entonces, en el plano, pues sería la circunferencia de radio unidad. De centro 0, 0 y radio 1. En dimensión 3, pues lo que entendemos por una pelota. Y en R4, pues también exactamente igual. Cogemos un punto, cogemos 4 coordenadas y todos los puntos que distan de ese punto, exactamente 1. Y eso se puede hacer para cualquier dimensión. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión está que si tenemos una esfera, el centro, por ejemplo, centrada en el origen, de radio 1,
cuántas esferas podemos poner alrededor de ella, que estén tocando todas esas esferas y que no se meta una dentro de otra. Sí, que no se solapen. No se solapen, ¿vale? Por ejemplo, en dimensión 1, como habíamos dicho, que eran el punto -1 y el 1, pues podemos poner 2. En dimensión 2, imaginamos como una especie de estructura de panal y alrededor de una podemos poner 6. Sí, eso lo podéis probar con monedas, con 6 monedas. Se puede ver con monedas fácilmente. Una moneda en el centro y 5 alrededor, mi blog de Mapi. Sí, y entonces, claro, el chiste empieza en dimensión 3. En dimensión 3. En dimensión 3, bueno, a todo esto, el número de esferas que podemos poner en cada ocasión, eso se llama en inglés número kissing number, número de besado o algo así, y en español tiene un nombre que, bueno, que es osculatriz, ¿no? Esfera es osculatriz. Ósculo también, que... Ósculo, que es beso. Que es beso, ¿de acuerdo? Osculatriz es la que da besos, de hecho. Exactamente. Sí, porque es la esfera osculatriz, es la esfera que está tocando a todas las demás. O sea, hay una esfera que toca a todas las demás. No confundí con esfera felatriz. Efectivamente. Bueno, la cuestión que es que en dimensión 3, que es una cosa que se puede probar, o sea, que puedes hacer modelos con pelotas y tal y eso, pues hubo una discusión muy grande entre dos señores que ninguno de los dos eran mancos, intelectualmente hablando. Bueno, y tampoco ni físicamente hablando. Un tal Isaac Newton y David Gregory. Entonces, Newton decía que eran 12 las esferas que se podían poner alrededor de una, y Gregory decía que eran 13. Claro, lo suyo es... Llegaron a las manos, vamos. Sí, poco menos. Lo suyo era construir unas esferas a ver si se tocaban y a ver si uno podía dar la respuesta. Eso es lo que puede uno pensar, pero es que el caso es que no es tan fácil. Depende de con la precisión con la que trabaje, parece como si entran 12 o 13, o sea... Con la precisión que trabajas estás hablando de manipulando, pero con ecuaciones no tiene que ser tan difícil, ¿no? Pues sí que lo es, porque no es algo fijo. De hecho, estamos hablando de algo del siglo XVII y sí se sabe que Newton tenía razón, eran 12, demostración que apareció en 1953. Ostras, no sabía eso. O sea, antes ya había pruebas más o menos formales y demás, pero una demostración totalmente formal a prueba de balas no ha salido hasta ayer. O sea que el Isaac se murió sin saber que le había ganado. Bueno, no, él estaba porque él era muy prepotente, ¿no? Él estaba convencido de que todo lo que él decía tenía razón. Eso digo yo, Newton era muy prepotente. Solía llevar razón. Claro. Casi siempre. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues claro, uno se pregunta ya pues qué ocurre en dimensión 4, 5, 6, etcétera. Y en general la respuesta es que no se sabe nada. No se sabe nada. Y se saben algunas cantidades en algunos concretos, pues en 4, en 8, en 24 y poco más. Esas están demostradas. Ese sí, 4, 8 y 24 están demostrados. ¿Cuál es el número osculatriz? Que déjame que lo busque porque la tengo por aquí, pero por ejemplo, en 4 es 24, en 8 es 240 y en 24 es 196.560. Cifra que todo el mundo se le había ocurrido. En los demás casos no se conoce. En los demás casos, o sea, ni siquiera en dimensión 5, oscila entre 40 y 44 los posibles valores que pueda tener. Pero en dimensión 23, por ejemplo, una inferior a esta que estamos hablando, oscila entre 93.000 y 124.000, o sea, un margen relativamente amplio. Claro, ¿de qué se trata? ¿Cómo se obtienen esos márgenes? El margen de arriba se obtiene mediante, bueno, se ha ido refinando un poco, pero básicamente mediante si ciertas funciones cumplen tal condición, si se encuentran funciones que cumplen tal condición, entonces el número osculatriz para esta dimensión vale este valor, en función de unas ciertas funciones, y eso no voy a entrar. No son condiciones excesivamente complicadas, pero es a partir de unos polinomios que generalizan unos polinomios como los polinomios de Chebyshev y cosas de ese tipo. Entonces, no hace falta entrar en detalle. Una cuestión técnica, digamos, ¿no? Sí.
eso es la cota por arriba, ¿no? Sí, lo que te dice que como máximo... Como máximo es eso. Number. Exactamente. Como mínimo, ¿qué hacen? Pues lo que hacen es construir muchas esferas que se tocan todas entre sí. Correcto. Un poco cutre. No, lo suyo, o sea, siempre las cotas inferiores lo hacen así, es construyendo algún ejemplo que lo verifique, ¿no? Sí. Y entonces hasta ahora, todos los ejemplos, o casi todos los, bueno, básicamente todos los ejemplos que se tenían de las cotas, o casi todos los ejemplos, porque había algunas excepciones, se obtenían precisamente pues con lo mismo que se ideó los CDs de música. Explícate. Bueno, en los CDs de música, cuando fueron, era Philips la casa que estuvo muy interesada en construir los CDs de música. Entonces, pues quería reproducir eso mediante leyendo con un láser, leyendo ceros y unos y demás, ¿no? Pero se encontraba que con la tecnología de la época, estoy hablando finales de los 70, principios de los 80, se leían muchos errores. Entonces la música que salía era una mierda. O sea, sí se conocían las matemáticas para convertir la música, bueno, básicamente Fourier y algunas cosas más, vamos, la música, las ondas analógicas en ondas en unos y ceros, esas matemáticas eran matemáticas más o menos estándar, y eso fue lo que llevó a Philips a intentar construir eso. Pero había el problema con los errores que se tenían. Entonces Philips se gastó una auténtica millonada en intentar mejorar desde el punto de vista de hardware sus lectores de láser y demás, pero aún así seguía habiendo demasiados errores. Podían llegar a construirlo, pero la construcción era tan voluminosa y tan cara que no compensaba. Entonces decidió, creo que fue con Sony, pedir a hacer un consorcio entre los dos, y le dijo, mira, te ofrecemos la patente a media de los dos y lo conseguimos esto. Y Sony le dijo, bueno, pues la clave está precisamente en los códigos correctores de errores que han desarrollado precisamente algunos ingenieros de la Philips. O sea, Sony le dijo que la clave la tenían en su casa, en su propia casa, ¿no? Y efectivamente, pues eso eran los códigos correctores de errores. Hay dos tipos de códigos, que son los códigos detectores de errores y los códigos correctores de errores. Sí. Ya hablaremos de ellos en otro programa con más detenimiento, pero la idea es que los detectores de errores te dicen si un número está mal. Por ejemplo, la letra final en el DNI es un código detector de errores. Pero no hace un poquito más, pero bueno, pero te detecta si es un error, o los números en las cuentas bancarias y cosas de ese estilo. Dígitos de control, por ejemplo. Exactamente. Mientras que los códigos correctores de errores, pues lo que te dicen es, aquí hay un error. Y es este. Y lo puedes corregir haciendo este. Hay que tener cuidado, o sea, por ejemplo, si yo lanzo un 1, yo no sé si es un 1 o un 0. Entonces, digo, bueno, pues ¿cómo lo corrijo? Lanzándolo 2 veces. ¿Vale? Entonces digo 1, 1. Pero claro, pero si me equivoco y digo 1, 0, sigo sin saber si el primero era un 1 o un 0, porque puede ser que sea 1, 0 o 0, 1. Claro, 1, 1 o 0, 0. Entonces, para estar seguro, digamos que asumamos que solo vamos a cometer un error. Para estar seguro, si lanzo un único 1, tengo que repetirlo 2 veces más. Debo decir 1, 1, 1. Entonces, si cometo solo un error, podré decir 1, 0, 1, pero sé que he dicho 1. Y si digo 0, 1, 1, pues también sé que he dicho 1. Sí. Si asumo que solo hemos cometido un error, que se pueden asumir cuántos errores se cometen. Claro, entonces, si lanzo los números 1 a 1, necesito triplicar la longitud del mensaje y eso era muy costoso, eso no lo quería hacer Philips. Entonces Sony le dijo algunos métodos que era que te podías ahorrar un montón, o sea que por cada 4 números que dijeras solo necesitabas utilizar 3 más y cosas de ese estilo, y algunos códigos de ese estilo. Bueno, el caso está que esos códigos básicamente son números 1, 0, 1, 1, 1, 1. Y entonces lo que se desarrollaron en los años 70 son, a partir de los años 70, son métodos para convertir esos códigos correctores de errores, lo considera puntos en el espacio n-dimensional,
¿Sí? Y a partir de ello construían las esferas y esas esferas probaban que se tocaban y demás. Y eso era lo que permitía construir. Y ahora entonces lo que se ha hecho es simplemente pues refinar un poco esos métodos con nuevos códigos, porque ahí existen muchas variantes de códigos, y con esos códigos han conseguido pues mejorar las cotas. Y lo importante de estas cotas es que hasta ahora nunca se habían conseguido construir una cantidad exponencial de esferas que se tocaran unas con otras. O sea, lo más que se podía tener era del orden de elevado a raíz de n, un número elevado a raíz de n. ¿Y para qué quieres tener más esferas? Porque te da más... Hombre, porque está más cerca de la... Si la cota de abajo la empujas hacia arriba, pues está más cerca de... Estás afinando más, ¿no? Vale. Y ahora se ha conseguido, pues, el ruso Sergei Bladut, ha conseguido llegar hasta 1.023 elevado a n. Es muy poquito exponencial. Por eso cuando tú decías mayor que 1, digo, sí, pero muy poquito mayor que 1. O sea, el crecimiento de esto al principio es muy lento, pero bueno, después va creciendo exponencialmente. Y bueno, y eso era sobre todo lo que yo quería comentar. Porque no deja de ser, vamos a ver, lo que sí es cierto es que desde el punto de vista matemático, el saltar de una cota no exponencial a una cota exponencial es siempre una gran noticia, y esto ha aparecido en muchos blogs, en el blog de Calai, que es uno de los blogs ¿de matemáticas? De referencia de matemáticas y demás, y eso. ¿Y el Tao no ha dicho nada? Ha aparecido, pues supongo que Tao que sí, porque de hecho él había trabajado algo en este problema eso también. Es que me pega que a Territa le tiene que poner le tiene que gustar mucho. Sí, supongo que pronto empezará a montar un grupo para intentar mejorar estas técnicas y conseguir del 1.023 pues subir a 1.027. Sí, las cosas de los chiquillos. Las cosas de Territa. A mí estos trabajos así que mejoran las cosas así un poquito a poco me encantan, ¿verdad, Alberto? Siempre te lo he dicho. Bueno, no, pero piensa en el salto, de subexponencial a exponencial. No, sí, eso sí. Es otro mundo. De subexponencial a exponencial sí, pero que luego tú sabes que hay mucha gente que hacen lo que tú has dicho que va a hacer Territa, que bueno, que estamos nosotros presuponiendo que es subir la cota una décima más. Bueno, pues aprovecho para hacer un poquito de spam, porque ya que habla de códigos correctores de errores, si nuestros oyentes o escuchantes quieren saber algo de cómo funcionan los códigos correctores de errores a nivel Déjame que adivine. Usuario. ¿Vas a recomendar una entrada de tu blog? Exactamente. Maravilla. Porque yo tengo un blog que francamente me da mucha pena, que lleva mucho tiempo parado, lleva más de un año parado, que es el de Mati y su Mataventura, pero que tiene un material valiosísimo y que es lo más bonito que he hecho en mi vida en cuanto a divulgación. Ole, de verdad. Lo digo de verdad. Y está hecho con mucho mimo. Y mientras que Alberto hablaba, yo estaba buscando esa entrada para recomendarla. Y entonces he pensado, wow, qué curre me pegaba yo con las entradas de Mati. Y por eso ahora están parados, porque no tengo tanto tiempo, porque son entradas muy curradas. Pero bueno, sin contar mi vida, hay una en Mati Naucas, ponéis Mati Naucas, os lleva al blog mío porque esta entrada está en el blog de Naucas ya, que se llama Adivinando en 55 segundos, que explica un poco, con muy poquito, cómo se hace un código corrector de errores, o sea, detecta el error y lo corrige. Y lo chulo es que se usa en esa entrada para hacer un truco de magia que a todo el mundo deja con la boca abierta, o sea, no hace falta que entiendas código corrector de errores, puedes aprender el truco sin más y la gente se queda, wow, con la boca abierta. Yo lo tengo hecho con tarjetas para matemáticas, y si quieres pues aprender cómo funciona, o sea, puedes aprender el truco y si quieres profundizar más, entender cómo funciona lo que acaba de explicar Alberto, y el truco es de mi amigo Jin Akiyama. Y ya está, pasamos a la siguiente sección, ¿no? Que creo que eres tú, ¿no? Sí, soy yo. ¿Le das tu paso a Enrique? ¿Por qué Enrique? Porque me hace gracia cómo te da el paso Enrique. Y ahora con todos nosotros, Clara Grima, que tiene un blog que tenéis que visitar. Os voy a explicar cómo se entra. Abrir el ordenador, le dais a un botón que es para encender. Esperáis a que cargue sus cosas. Le dais al Chrome, si os gusta el Chrome, pero a lo mejor gusta más el Firefox, pues le dais al Firefox, si no al Netscape, y si no, pues al que vosotros uséis como navegador. El Netscape, creo que sí sigue existiendo. Sí. Creo que la respuesta es sí, que sigue existiendo, pero no lo usa nadie. Bueno, da igual, pero por si acaso alguien hay, ¿no? Porque
Eso. Y luego entonces vosotros entráis en el Google, o ya si queréis Yahoo, Altavista o lo que sea, pues también podéis hacerlo. Y ponéis Mati, Naucas y ya está. Y entradas. No, pues Mati, Naucas, y te lleva lo de Mati en Naucas. Y a todo esto lo que os estaba diciendo es que hay muchísimas entradas, muy bonitas. Muy curradas. Rigurosas, amables, divertidas. ¿Y por qué no? Un poco picantonas. ¿Picantonas, Mati? No, pero me apetece decirlo. ¿Qué te iba a comentar? Te tengo que dar paso, ¿no? Sí, ya da igual, ya te has comido mi sección. No, pero esto, para que sepas lo que se siente, Clara, para que sepas lo que se siente. Entonces, ay, qué paciencia hay que tener, ¿verdad, Clarita? Cuéntate algo de tu pueblo. No voy a contar nada de mi pueblo. ¿Me vas a dar paso ya de una vez o qué pasa? Cuéntate algo. Cuando era chica estaba ahí en López de Vega, niña. López de Vega era mi calle. ¿Qué te decían tus colegas? ¿Ahí vives tú? Sí. ¿En la plazoleta vives tú? ¿Y eso qué viene ahora? No, pues hombre, para que saques el tema. ¿Me quieres dar paso? Sí. Y con todos nosotros... No, me tienes que decir, ¿qué nos traes, Clara? Ah, espera. ¿Qué nos traes, Clara? ¡Cochinitos! Que si no, no me sale el cochinito, no sé cuándo te vamos a meter el cochinito. Bueno, pues como se acerca el 8 de marzo, que es básicamente... ¿Pasado mañana, desde que emitimos este podcast por primera vez, pues yo vengo a hablar de mujeres y del 8 de marzo, a decir que yo paro, pues voy a parar todo, o sea, es que no voy a hacer nada, no me voy ni a duchar. Yo no puedo parir. No, pues, ay, qué gracioso. Pues sí, he cancelado, por si alguien tenía comprada entrada, que sepa que le van a devolver el dinero, que ya he hablado con Caixa Forum. He cancelado mi charla de Caixa Forum y por supuesto no pienso aparecer por la universidad ni siquiera por las redes sociales. Lo único que voy a aparecer es a las 7 de la tarde en la Plaza Nueva, llueve, truene o caigan chuzos de punta porque es la manifestación del 8 de marzo y eso es lo único que me va a sacar de mi casa y lo único que voy a hacer el 8 de marzo, porque me parece que debería todo el mundo participar y que de una vez por todas pues que sea una buena huelga feminista, ¿no? Porque hace falta. Y no lo digo por mí, porque yo no he tenido yo no he tenido mala suerte con esto, pero hay mucha gente muy perjudicada. Tú sabes que ahora mismo solo se me ocurren chistes totalmente inapropiados, pero que me muero de ganas de decir. Pues no lo vas a decir porque esta es mi sección y está dedicada al 8 de marzo. Bueno, y entonces, iba a dar mis razones por las que voy a la huelga, pero no podéis leer las razones de casi cualquier persona, no las de todas, pero son las mismas. Creo que hace falta visibilizar que hay una brecha de género muy importante en muchos aspectos de la vida laboral, en la universidad también, sobre todo. Pero como de eso he hablado mucho, pues lo que he decidido es que le voy a dedicar la sección a una mujer y hablar de una persona, a presentar a una figura que no es muy conocida y que es una mujer muy importante para Sevilla, aunque no es sevillana, y que ha dejado y dejó mucha huella en sus alumnos, que no soy yo, desgraciadamente, no he sido alguna de ellas, para que todo el mundo la conozca. Le quiero hacer un homenaje como parte del Día de la Mujer. Y esta señora se llamaba María del Carmen Martínez Sancho, aunque casi todo el mundo la conocía como Carmen Sancho, que no era su nombre era Carmen Martínez Sancho, pero le llamaban Carmen Sancho. Y sus alumnos le llamaban la Sancho. Pero eso suele pasar como tu primer apellido, es muy común. Sí, ya como te pasa a ti con el F. Borja, ¿no? Claro. Bueno, pues doña Carmen Sancho nació en Toledo en 1901 y ¿por qué quiero hablar de ella? Que tiene de especial con muchas cosas, pero sobre todo ostenta el título, o ¿cómo se diría? El primer puesto, como se dice, fue la primera mujer española que obtuvo un doctorado en matemáticas y un doctorado que obtuvo aquel año, en 1927, el premio extraordinario de doctorado, de tesis doctoral. ¿Vale? El premio extraordinario. Efectivamente. Bueno, pues Carmen Sancho, la verdad que tuvo suerte en algún sentido. Se sabe muy poco de su vida cuando pequeña, porque ella ni le gustaban las fotos, ni hablaba mucho de su vida cuando pequeña, y no hay mucho registro, pero más o menos sí se lo puede seguir la pista. Su padre era ingeniero de obras públicas, entonces ella solo dice que era la segunda de 6 hermanos, 2 niñas y 4 niños, si no me equivoco. Qué poca paridad ahí, ¿no? Sí, y... Sí, solo había niños y niñas, ¿eh? Bueno, pues... Pero 4-2, está muy feo eso, ¿eh? Bueno, pues ella era la segunda de 6 hermanos, así como yo soy la tercera.
Su padre era ingeniero de obras públicas y entonces ellos nacieron los 4 mayores en Toledo. Los terceros son los que todo el mundo, los invisibles, ¿no? Los invisibles, claro, porque además en mi caso la primera es la primera. Mira, que le tiro, que nace gente como se engancha. El engancha. segundo es el varón mayor. Luego vengo yo que soy la Mindundi. Ataca. La Mindundi, por eso me hago tanto selfie, porque no tengo fotos de cuando era chica. No tienes. Y siempre estaba enganchada. Y luego lo siguiente. Bueno, lo que estaba hablando, quería hablar de doña Carmen Sancho, no de mí, que ya hemos hablado bastante. Bueno, pues su padre era ingeniero en obras públicas, nació en Toledo, estuvo de mudanza, se fueron en una de esas mudanzas del padre que iba de un sitio para otro, estaba en Tortosa, y cuando llegó la época en que sus hijos tenían que estudiar... Yo tengo una duda. Dime. ¿Qué era su madre? Su madre lo he leído, pero no me acuerdo. ¿Tú lo sabes? No, es que siempre se destaca lo que es el padre. Porque el padre fue muy importante en la vida de ella, primero porque modificó la vida de todos los demás, de que su padre era el que iba de un lado para otro, por su trabajo. Y en aquella época, ella nació en 1901, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las mujeres solo estaban para cuidar y atender a los enfermos. Y no sé lo que fue su madre, pero sí que su padre fue muy importante y muy importante positivamente para doña Carmen Sancho, porque el padre estaba en Cataluña y cuando llegó la hora de que sus hijos cuando llegó la época en que sus hijos tenían que estudiar, se pidió el traslado a Madrid, ganando muchísimo menos dinero, solo y exclusivamente para que sus hijos, todos, niños y niñas, estudiaran en el Instituto Libre de Enseñanza. La institución libre de enseñanza, bueno, en el instituto escuela primero, que era lo primero. O sea que, cosa que no era normal en la época. En la época a las niñas no se les intentaba, no se las llevaba por esos derroteros, ¿no? Se las dejaba para que se casaran bien y ya está. Y el padre de doña Carmen Sancho lo tuvo clarísimo, que los 6 iban a estudiar y los 6 entraron en la institución libre de enseñanza y primero en el instituto escuela. Ella estuvo en el instituto primero Cardenal Cisneros y según ella cuenta ella misma, luego os dejaré una referencia que dejaremos en el blog, ¿no? Un trabajo de un artículo muy bonito que han escrito nuestro amigo Juan Núñez Valdés y Rocío Maravera Alonso sobre la vida de Carmen Sancho, porque es una persona muy ligada a la historia de Sevilla y sobre todo al Instituto Murillo de Sevilla, que es una institución muy importante a nivel educativo en Sevilla. Pues ella estudió en el Instituto Cardenal Cisneros en Madrid y cuenta que había solo en las clases 4 o 5, bueno, en el instituto había 4 o 5 niñas, para que tú veas, y los demás eran todos niños. Entonces, porque no era normal lo que había hecho su padre, ¿no? Obligarlos a todos a estudiar, lo cual a ella le cambió la vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? A las niñas no las examinaban, ni le daban clase, las tenían como apartadas. Luego a todas le ponían notables, pero no las examinaban para no avergonzarlas delante de sus compañeros. O sea, era un paternalismo tal, tan brutal, que ella dice, yo acabé, hay por ahí unas declaraciones de ella, dice, yo acabé el instituto así, no había aprendido nada de nada, porque nadie le examinaba, nadie le preguntaba, simplemente estaban allí como, bueno, vosotros que queréis estudiar, pues las dejamos aquí, que no hagan ruido, no hace ruido y le ponemos notables y tal. Y entonces ella dice que había un profesor de matemáticas que sí le caía bien y que le gustaba, otro de literatura que también, pero que el resto de los profesores que eran todos muy aburridos, que ella se lo pasaba muy mal en el instituto, que aquello era un aburrimiento. Lo que pasa es que cuando llegaba a casa, pues como el de matemáticas sí que le sembraba cierto gusanillo y su padre era ingeniero de obras públicas, pues su padre sí que le seguía fomentando el seguir aprendiendo matemáticas. Bueno, pues ya cuando acaba el bachillerato ingresa en la universidad, cosa que también alentada también por su familia, que tampoco es normal en la época, empieza a estudiar en la Facultad de Ciencias, se estudiaba, el primer curso era común para ciencias, todas las ciencias, medicina y farmacia. Con la buena suerte, supongo, con la buena fortuna de que le daban clases de matemáticas don Julio Rey Pastor, que os sonará un poquito, ¿no? Hombre, Rey Pastor. Y don Cecilio Jiménez Rueda, que son dos grandes figuras de la matemática. Y eso fue lo que, según ella misma, declaraciones de ella misma, hizo que se decantara finalmente por hacer ciencias exactas. Y de hecho, el primer año sacó las mejores notas de toda la Facultad de Ciencias y cuenta ella misma, ella, por lo visto, es que muy pocas fotos de ella, era así bajita, con los ojos muy claros, dice todo el mundo, que cuando fue a la ventanilla de la secretaría a matricularse, cuando dijo su nombre, pues claro, el de la secretaría sabía que ella era la que había sacado las mejores notas del o sea, que la había barrido, ¿no?
y se tuvo que sacar la cabeza, y como yo era tan chiquitita, tuvo que sacar el cuerpo entero por la ventanilla de la secretaría para ver quién era aquella que había sacado la mostra que había sacado tan buenas notas. Pues se hizo su tesis doctoral, se hizo doctora, fue doctora con premio de doctorado, y de ahí pues cogió una cátedra de instituto en La Coruña. Se hizo catedrática de instituto, el primero fue a La Coruña, y se pidió una pensión. ¿Sabes lo que es una pensión para irse a Berlín? Una beca. ¿Una beca? ¿Tú lo sabías? Yo sí. Nunca había oído eso. A las becas antes se le llamaban pensiones. Entonces ella pidió una pensión y le dieron una pensión, una beca. Estuvo 20 meses trabajando en Berlín en geometría, se me olvidó el nombre, pero básicamente geometría. Incluso llegó a publicar un artículo bastante interesante en un congreso, lo que pasa que ella no pudo ir porque su madre estaba enferma, le presentó un compañero, otra vez aquí reivindicación, ella tuvo que ir a cuidar de su madre. Y pues tras volver de Berlín y recabar en varios institutos, pues acabó en el Instituto Escuela de Sevilla. El Instituto Escuela dependía de... Bueno, pero en un momento, una cosa curiosa, ¿no? Aunque ella era matemática, hizo su tesis en matemática, pero le dirigió la tesis José María Planch, que era un físico de los más notables que había en España a principios de siglo, que fue uno de los que introdujo la teoría de la relatividad. Sí, bueno. Yo he leído que la primera persona que habló de relatividad en España fue... Es posible. Bueno, pero en aquella época en España, incluso hasta filósofos como Ortega y Gasset hablaban de relatividad, o sea que no es... Sí, cuando Einstein visitó España, que visitó precisamente, estuvo en la residencia de estudiantes, donde estaba al lado de donde estaba la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos, pues uno de los que sus anfitriones era también Ortega y Gasset. No sabía. Claro, y le ofrecieron una cátedra en la Complutense, bueno, la central. Bueno, pues ya he dicho eso, su director de tesis, pero ella se fue para el instituto, se fue a la cátedra de, como he dicho, La Coruña, luego estuvo trabajando, investigando, haciendo investigación de bastante calidad en Berlín, con su pensión de 20 meses, y acabó recalando, se dice, llegando al Instituto Escuela que había en Sevilla, que también dependía de la Institución Libre de Enseñanza. Aquí llegó en el 32, pero que sabéis qué pasó en el 36. Que a tomar por saco la bicicleta y acabaron con el instituto. Eso lo cerraron por lo pronto. Eso, claro, lo cerraron, pero es que además ya se estaba abriendo, ya se había abierto el Instituto Murillo y a muchos profesores lo llamaron del Murillo, menos a ella. A ella nadie, porque ella en el Instituto Escuela, aparte de preocuparse de las matemáticas, de enseñar matemáticas, y además cuentan sus alumnos que era muy gracioso, cuando se enfadaba se quitaba las gafas y dice que no me entendéis, y dice, y luego al momento se pone, venga, lo voy a explicar otra vez, ¿no? Que era una profesora muy pasional con todo lo que hacía. Se ocupaba en el Instituto de Escuela no solo de las matemáticas, sino que si de alguien estaba mal, ella cuidaba no se lo llevaba de excursión a Alcalá, al Ronquillo, o sea que ella casi hacía también como no de misionera, porque no es la palabra, pero se ocupaba de los niños que tenían, y sobre todo de las niñas, que era muy, muy sensible con el tema de las niñas, que tenían pocos recursos para que no dejaran de estudiar. Con lo cual, cuando llega la guerra, ella no fue detenida en nada de eso, pero desde luego el Instituto Murillo no la llamaba, llamaban a todos los profesores y ella estaba en el paro. Entonces dice que ella se iba a ver al rector, que era Mota Salado, constantemente, lo cuenta. Bueno, porque hay que aclarar que en aquella época los institutos tenían un rango muy muy alto, o sea, un catedrático, ella era catedrático de instituto, y catedrático de instituto era, desde luego, mucho más que catedrático de universidad hoy en día, muchísimo más, y era una cosa que dependía jerárquicamente de las universidades, aunque también es verdad que los institutos tenían, cada instituto, en general en las ciudades, quitando las muy grandes, había un instituto, bueno, puede que un instituto masculino y otro... Isidoro, ¿no? Creo en San Isidoro, creo que era de los bueno, primeros. sí, después el Velázquez y poco más, vamos, o sea, que eran los que habrían en aquella época. No lo sé si había dos en aquella época o puede que alguno más, pero no más, ¿eh? Pues a ella no la llamaban del Murillo. Y porque ella había sido una persona destacada del Instituto Escuela, de la Institución Libre de Enseñanza, que según el régimen era nada adicto al movimiento, eso es lo que decía, entonces no la llamaban. Entonces ella constantemente iba a ver al rector de la Universidad de Sevilla, que entonces era Mota Salado, que cada vez que iba le ponía problemas. Decía, tráeme las actas del instituto. Y dice, están sin firmar. Y dice, bueno, es que nosotros hasta septiembre no las firmamos porque no nos gusta firmar los suspensos antes de tiempo. Nosotros los volvemos a examinar en septiembre.
siempre le ponían pegas, pero nunca la llamaban. Entonces un día ella se plantó y dice, bueno, ¿me puede usted poner por escrito porque yo no puedo dar clase en el Instituto Murillo, siendo catedrática, doctora, no sé qué, que era la única doctora de matemáticas que había en Sevilla? Y entonces cuando le dijo eso, dice, bueno, vaya usted a hablar con el director del instituto. En cuanto ella pidió que aquella negación del rector Mota Salado fuera por escrito. Y qué buena suerte, porque cuando ya va al instituto Lora de Murillo, ¿quién estaba de director? Don Manuel Lora Tamayo, y eso fue su salvación, porque ella no se acordaba, pero Lora Tamayo sí. Lora Tamayo estudiaba ciencias a la vez que ella en la Facultad de Ciencias en Madrid, y entonces, por lo visto... ¿Lora Tamayo que era químico? Sí, era el director, hemos hablado aquí... Cuando hablamos de... Antonio González, que le hizo la tesis, o sea, Lora Tamayo le dirigió la tesis a Antonio González sobre la síntesis de moléculas orgánicas. Bueno, pues Manuel... Y aparte fue ministro de Educación con Franco, ¿no? Sí, no sé si se llamaba de Educación, pero sí, básicamente de Educación. Bueno, pues ella no se acordaba de Lora Tamayo, pero Lora Tamayo se acordaba de ella. Y es que en la Facultad de Ciencias, cuando ella estudiaba Ciencias en la Universidad de Madrid, por lo visto había unos pizarrones en los pasillos donde la gente se ponía a estudiar, ¿no? Y entonces ella era muy cotilla. Bueno, ella dice que era muy curiosa, que le gustaban mucho los problemas y que cada vez que veía a la gente en los pizarrones ella se acercaba para ver qué estaban haciendo. Y que una vez Lora Tamayo tenía un problema de matemáticas que no le salía alguna cuenta y ella le explicó cómo hacerlo y le resolvió. Entonces él sí se acordaba de ella y cuando la vio le dijo, hombre Carmen, tú estás aquí, no sé qué, y le sirvió como para entrar. Vamos, no le hace falta la ayuda de Lora Tamayo, no debería haberle hecho falta porque ella llevaba más méritos que nadie de los que estaban en el Murillo. Pero aún así ella le explicó que no me llaman y tal, y la pregunta que le hizo Lora Tamayo dice, ¿tú vas a misa? Porque los padres del Murillo quieren que los profesores vayan a misa. Ah, claro. Y ella dice, yo no sabía qué decir, es muy graciosa, hay que leerse las declaraciones. Dice, porque ella no iba a misa, pero no del todo cierto, porque ella, para que los niños del instituto escuela no faltaran a misa, los llevaba a ella. Los que querían ir a misa. Los que querían ir a misa, para que no se perdieran, ella como madrina, o sea, como tutora, los llevaba. Entonces el cura la conocía a ella de ir a misa, el párroco de San Andrés, y dijo que sí, que él la había visto ir a misa y eso le salvó el pellejo. Total, que estuvo allí hasta 1942, eso estamos hablando del 36, cuando la dejaron fuera del Instituto de Enseñanza. Ya en 1942 por fin pudo tomar posesión como lo que era, como una catedrática de instituto, del Instituto Murillo, y allí en la cantina del Instituto Murillo, pues que era una cosa así muy desangelada y tal, ella montó un comedor, que es muy graciosa, porque decía que algunas niñas venían casi sin comer. Ella se preocupaba mucho de las niñas. Y bueno, de los niños también, pero sobre todo de las niñas que venían sin comer y que así no se podía estudiar. Entonces dice que compró unas cortinas de ella muy monas, muy baratitas, que contrató una cocinera que era muy buena y montó un comedor. O sea que estamos hablando de una persona que no solo se dedicaba a las matemáticas, sino de cuidar a sus alumnos, y era una persona por lo visto generosísima. Y en el 52, no recuerdo el nombre, pero un profesor de la Universidad de Sevilla, y se me olvidó el nombre, le dijo, vamos a ver, tú eres la única doctora en matemáticas que hay en la universidad, que hay en Sevilla. ¿Por qué no te viene a...? ¿No puede ser Patricia Peñalver? Sí. Pues es que lo estoy mirando, pero me suena... Es él. Claro, porque yo no lo he conocido a alumnos suyos, vamos. Pues este hombre le dice, vamos a ver, tenemos una doctora nada más en Sevilla de matemáticas, ¿por qué no te viene a trabajar a la universidad? Y entonces ella estuvo dando clases en la universidad clases de matemáticas en la Universidad para Químicos entre el 52 y el 58, ¿no? Ella al final se jubila, se vuelve a Madrid y cuando se jubila da clases gratis en un colegio de Vallecas. Bueno, se jubila con más de 70 años, se jubiló en el 74, ¿eh? Pues ella se vuelve a su Madrid, bueno, en su Madrid, ella nació en Toledo, pero se sentía muy vinculada a Madrid, y entonces se va a un colegio, el Colegio Jesús María de Vallecas, y allí se pone a dar clases a las clases menos pudientes para que aprendieran matemáticas, con mucha, y todo el mundo coincide, con mucha insistencia sobre las niñas, para que las niñas estudiaran y pudieran llegar a tener una carrera, y bueno, acabó, ahí estuvo hasta que tuvo demencia senil y acabó en una residencia de Málaga. Y nada más, o sea, resaltar que fue una persona que pudo haber sido en otra época en España, bueno, que tuvo la suerte de que su padre sobre todo, insistieron mucho en que estudiara, la mala suerte de que le cogió el alzamiento rebelde de 1936 de los... El golpe. Fue un alzamiento, ¿no?
No, golpe, sí. Golpe de Estado, los rebeldes, ¿no? Los que se rebelaron, ¿no? Eran muy rebeldones. Y de haber estado en el bando equivocado, según como los resultados de la guerra, en el bando que tenía que estar, según yo, pero que aún así pues dejó mucha huella en el Instituto Murillo, donde todo el mundo la recuerda con mucho cariño, y fue una persona sobre todo muy generosa. Y ya termino porque ahora últimamente estos días en Twitter la gente está diciendo pues las mujeres son libres de elegir lo que quieran en España, las mujeres no son libres de elegir lo que quieran en España, no. Pues no, las mujeres, yo sí he sido libre de elegir lo que quiero, pero sí, evidentemente ella fue libre de elegir lo que quiso un poco porque se le pusieron las condiciones, pero si seguimos educando con sesgos de género y tal, no estamos dando libertad. O sea que esto es un ejemplo de una persona a la que, bueno, no sé si libre, su padre le dio, no la obligó a estudiar, ¿no? A lo mejor ella no quería, no, ella sí quería. Quiero decir que no todo el mundo tiene estas oportunidades, ni siquiera hoy en día, ¿no? Porque yo sé de muchos casos donde niñas no pueden ir a estudiar porque sus padres, en cuanto terminen, su padre y su madre, lo digo un padre genérico, están deseando que termine el instituto para ponerlas a trabajar. O sea que seguimos sin estar en un país libre donde las mujeres pueden hacer lo que les dé la gana. Así que mi rendido homenaje a doña Carmen Sancho, y espero que pues, toda la gente conozca esta, no es sevillana, pero esta sevillana adoptiva tan importante en esta que tiene ciudad. Una calle en Sevilla. Tiene una calle en Sevilla, en el barrio de Santa Justa. Así que si pasáis por Mari Carmen Martínez Sancho. Aunque no sé cómo se llama la calle, tengo que mirar la calle, porque no sé si se la llamará Carmen Martínez Sancho, que es un nombre... Pero todo el mundo le llamaba la doña Carmen Sancho. Pues nada, aquí nuestro rendido homenaje el 8 de marzo para doña Carmen Sancho. Y ahora le voy a dar paso a Enrique. Ya no. Y voy a tardar más que tú dándomelo a mí. Venga, pero que ya ¿Qué nos traes, Enrique? ¡Cochinitos! De verdad que no, a ver si estaba... No tengo ganas de hablar. ¿Eso qué? Es que se te queda muy bonito. Y es un cierre bonito para el 8 de marzo. Pero... Yo iba a hablar de condensado fermiónico y eso queda un poco frío ahora. Sí, podemos dejarlo para... Ya llevamos más de 1 hora de programa. Para eso sí, yo llevo 2 programas sin hablar. Eso significa que el próximo programa... No es cierto. Totalmente. Dime qué programa no has hablado. El otro día dije la del Berta, pero de cagarruta. Eso son 2 minutos. En el siguiente programa estoy yo haciendo monográfico. Voy a hablar de... Vale, me parece muy bien. Ahí está. Mira, el siguiente programa... Pero yo presento también. Es que lo que iba a decir... Tú presentas, dices la... Bueno, pero vamos a ver, yo lo que propondría es que te lleves el móvil a tu Córdoba querida, te grabes allí, lo edites y tú lo subas y ya está. No, vamos a hacer aquí, no. Aquí. Bueno, pues la semana que viene... Pues, no quieras hacer trabajar. Pero me gusta mucho el tema de la semana que viene porque además... ¿Cuál tema es? También hay una mujer, el de los condensados fermiónicos. Bueno, pues lo dejamos para la semana que viene. Eso, lo de Einstein y Bose y demás. Pero con fermiones. Pero con fermiones. Que no se podía. Y hay una mujer por el medio. ¿La Débora? ¿Seguro? ¿La Débora? No, la Débora. ¿La Débora Jean? Bueno, lo dejamos entonces para la semana que viene. La semana que viene empiezas tú, presentas tú y lo haces todo yo, tú. Todo. Y nosotros, Alberto y yo, se lo podemos decir. Ajá. Y hasta aquí ha llegado los 3 chanchitos. Los 3 chanchitos.